Bueno, pues ahora vamos a dar comienzo a la mesa de debate titulada De la evaluación psicosocial a la promoción de la salud mental en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y ahora pues nos acompaña Javier Machado, médico especialista en medicina del trabajo y doctor en medicina y cirugía, que desde el 2016 dirige el Servicio de Salud y Prevención de la Universidad de Granada, con una sólida formación en organización y gestión de la prevención de riesgos laborales. Es además técnico superior en seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología, y su labor combina la gestión universitaria con la docencia, tanto en el Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales como en la Escuela de Especialistas en Medicina del Trabajo de Granada, donde forma a nuevos profesionales en la disciplina clave de la salud laboral. Y él nos va a hablar sobre, dentro de esta mesa, del sector primario, ¿no? Terciario, perdón, eso lo tenía buscado, terciario, secundario y primario. Vale, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días, aunque yo creo que ya llevamos ya aquí un rato, un tiempo. Bueno, pues cuando se planteó esta mesa, pues nos repartimos un poco para intervenir en las tres fases que normalmente se hablan de primaria, secundaria y terciaria de intervención o de prevención. Y bueno, a mí me tocó la terciaria, aunque voy a hablar de otras cosas más, ¿no? Pues sin tratar de pisar a las compañeras que vienen después, pero creo que va a ser interesante el exponer unos resultados de una muestra bastante amplia que tenemos, ¿eh? Bueno, el servicio nuestro, simplemente por muy breve, está incluido ahora en la delegación de rector, se llama así, una delegación de rector que se creó con este nuevo equipo rectorado para la salud, las relaciones con el sistema y relaciones con el sistema sanitario. Se le ha querido dar la importancia y, bueno, que es el equivalente a un vicerrectorado, aunque no tiene el nombre de vicerrector, pero es el equivalente. Y ahí está englobado el servicio nuestro que se llama de salud y prevención, en otros sitios pues lo llamáis prevención de riesgos laborales, pero en fin, es lo mismo. Nos dedicamos a la prevención de riesgos en el personal empleado de la universidad. Bueno, muy breve también, porque no quiero quitarle el tiempo para después. Bueno, la salud mental, la salud, todos sabemos que es un derecho, derecho humano básico, es un derecho constitucional, eso es también claro. Y luego la definición archiconocida de la OMS, que es la salud, pues no es el completo estado de bienestar físico, psíquico y demás. Bueno, ese completo estado de bienestar físico, pues probablemente los que estáis aquí, si os pregunto, ¿estáis sanos ahora mismo? Hombre, si estáis aquí, pues por lo menos no estaréis muy malos, ¿no? Alguna cosilla habrá por ahí, pero seguro que podríais estar mejor en otro sitio, ¿eh? Yo qué sé, en el Caribe, por ejemplo. Bien, estaríamos en un mejor estado de salud en ese sentido. Bueno, entonces, claro, por la ley de prevención y sin ley de prevención también, a nivel de las administraciones, de las empresas, pues tenemos un mandato que es mejorar las condiciones de trabajo, mejorar el estado de salud, no solamente evitar que la gente no enferme, ¿no? Bien, en ese sentido, la salud mental pues está dentro de eso. Es un aspecto es un aspecto de la salud, y como vemos en las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad de este año, pues es un aspecto importante, es un problema de salud pública. Y claro, los trabajadores y los alumnos que tenemos en la universidad son parte de esa salud pública. Y podremos ver al final cómo prácticamente la distribución que aquí nos dice el Ministerio de 34% de la población afectada por problemas de salud mental, y de ellos síntomas, un grupo que puede ser la ansiedad, un 6,7% de la población lo presenta, o en el caso de la depresión el 4% de la población lo presenta. Pues luego veremos en el estudio, en el trabajo que estamos haciendo todos los días, los datos, los resultados, pues que prácticamente son las mismas cifras en la población laboral de la Universidad de Granada. Prácticamente las mismas, casi coinciden, parece que las habíamos copiado. Bien, o sea que es una representación bastante exacta de lo que es la sociedad. Bueno, pues tenemos un problema, el Estado tiene un problema y en las universidades pues también tenemos ese problema que es la salud mental y cómo abordarlo. Por otro lado, es una forma de pensar mía y bueno, se podrá estar más o menos de acuerdo. Las universidades no tienen la obligación de tratar la salud mental, tratarla, ¿eh? Otra cosa es prevenirla, otra cosa es hacer promoción.
Pero sí tenemos un mandato y sobre todo, bueno, tanto en las áreas técnicas preventivas y en la de salud, es que está recogido en un decreto, que a diferencia de la parte técnica no hay un decreto que regule específicamente, salvo el propio decreto de los servicios de prevención, el 39, ¿no? Pero nosotros tenemos uno específico, sé que si se retira, ahí, la distancia justa. Bueno, ahí, vale, bien. Y además yo creo que salvo que se esté grabando, pues todo me oye. Bueno, entonces ahí tenemos una de las funciones del área de medicina, es la promoción de la salud. Evidentemente, investigar, velar por las enfermedades profesionales, por en fin, pero la promoción de la salud. La promoción de la salud entendida sobre todo, y por lo menos esto tradicionalmente se viene haciendo en España desde antes, bastante antes de la ley de prevención, en aquellas enfermedades prevalentes, más prevalentes, aunque no sean de origen laboral, que se den en las empresas. Y de ahí, pues bueno, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, enfermedades osteomusculares, prevención del cáncer, todas estas cosas son algo que se ha venido haciendo tradicionalmente en el área de medicina y en los servicios médicos de peso, y se sigue haciendo. Pero claro, esa obligación de promoción de la salud, pues entra también la salud mental. ¿Cómo se puede hacer una promoción de la salud para evitarla? Bien, pero como eso va en la prevención primaria, yo no voy, pero en fin, que sepáis que esas son unas obligaciones que tenemos, pero obligaciones por Real Decreto. Bien. Bueno, en el programa que voy a explicar un poco, el programa que se puso en marcha ya hace 2 años y se ha modificado y se sigue haciendo y ya se va a seguir haciendo, pues ¿quién interviene? Bueno, pues en primer lugar, quien lo lidera o quien lo bandera, pues la propia delegación del rector, el personal de la delegación. Evidentemente, esto está pensado para toda la comunidad universitaria, o sea, entran tanto el estudiantado como los trabajadores, como los empleados. Entonces, el vicerrectorado de estudiantes tiene un papel muy importante en este programa y sobre todo el secretariado de participación y el gabinete psicopedagógico, que por lo menos en la universidad, yo creo que hay bastantes más universidades que tienen este tipo de gabinete para asistencia y con los alumnos, para temas muy, muy diversos. Más orientado a lo pedagógico, pero la verdad es que desde hace un año dedica muchísimo tiempo a la actuación y al tratamiento psicológico de los alumnos, también, aunque no es su papel inicial fundamental, pero bueno, entonces está también incluido. Luego, a nivel de la Facultad de Psicología, hay una clínica psicológica que la tienen ellos para atender al público en general, o sea, no es solamente a la población, al estudiantado, a la población, sino a todos los de Granada que lo piden citas si tienen problemas y lo atienden, los tratan profesores y también estudiantes del máster de clínica o de psicología clínica o de la especialidad. O sea que, y evidentemente, pues también se ha englobado dentro del programa, dentro de la estación. Y por otro lado, la parte de lo que son los empleados, pues el servicio de salud y prevención, el área de medicina del trabajo, es quien atiende, pues evidentemente a todos los empleados de la universidad. Somos los responsables y los que nos encargamos. Y por otro lado, coordinándonos y una coordinación con el Servicio Andaluz de Salud. Y sobre todo veremos que lo que es la actuación a nivel terciario, que me voy a centrar mucho en lo que es la prevención del suicidio, pues ahí tenemos que estar totalmente coordinados con las unidades de salud mental y con los servicios de urgencia de la zona hospitalaria. Bueno, las 3 fases serían estas: la detección y prevención de este programa ya, pues a nivel de estudiantado, se crea una figura, que ya se creó hace más de 2 años, se crea una figura de los promotores de salud dentro de las universidades. ¿Quién son promotores de salud? Pues en principio puede ser cualquiera. Hay que darle una formación. Son estudiantes, representantes de los estudiantes, son también personal de administración y son profesores, y sobre todo ya en el último año se le ha dado un papel mucho más importante porque vemos que es más eficaz, más efectivo, y los propios vicedirectores de estudiantado en muchos centros son los que han asumido este papel importante de detectar, de atender y de transmitir y de derivar. Entonces, esa es la función de los agentes promotores de salud. Se les da una formación específica en detectar los casos primeros, en detectar si existe más o menos gravedad, ante la duda, al segundo escalón. Bien. Y a nivel de los empleados, pues esa labor la hacemos desde el área de medicina del trabajo, por un lado, y desde el área de ergonomía y psicosociología, cada uno con su herramienta y con los medios, ¿no?, que tiene. En el área, pues a través de lo que es la vigilancia de la salud, los reconocimientos sistemáticos, que se hacen 2.000 al año,
con medios propios. Y bueno, y luego consultas, personas que nos presentan consultas, que consultas al cabo del año son también del orden de unas 2.000, 2.500, las que se atienden de todo tipo, no de salud mental solamente. Bien, entonces ahí pues se detecta y se ve la situación de cómo está. Y ahora veremos cómo se hace en el caso este de la salud mental y del suicidio. Y como digo, pues la parte del área de ergonomía. Bueno, la prevención secundaria, o sea, ya hay una patología o se detecta una sintomatología y una patología. ¿Qué se hace ahí? Vuelvo a... Y también un poco mi intervención de antes, porque hay que hacer cosas. O sea, yo por lo menos que soy de esa opinión, que tenemos que tener los datos, tenemos que basarnos en una evidencia, pero hay que actuar. Bien. Entonces ahí, a nivel del estudiantado, los agentes de salud tienen las herramientas para poder discriminar y para poder derivar. ¿Derivar a dónde? A la clínica psicológica, al gabinete psicopedagógico o a la clínica psicológica. Tienen los teléfonos, los contactos directos y unos mecanismos ágiles, rápidos, porque aquí hay que ser rápido. Aquí no podemos pedir cita para dentro de 2 meses. No, esto es de un día para otro. Y depende de dónde estemos. Y si ya estamos en la terciaria, es cuestión de minutos, de horas. No podemos andar entreteniendo el tema. Bien, entonces a nivel, ya digo, del estudiantado se le atiende clínicamente, se puede atender, se puede mejorar y se puede, a lo largo de sesiones, evidentemente, pues hacer esa atención directamente. A nivel de los empleados, pues desde el área de medicina del trabajo, desde hace ya muchísimos años, teníamos concertada una clínica privada externa a la universidad, que además queríamos que fuera externa a la universidad, no fuera de la clínica psicológica, no fuera dentro de un ámbito que fuera interno. Y ahí, pues, la función principal es derivar y que nos asesoren en temas de cualquier índole. Puede ser de acoso, puede ser de conflictos, puede ser de, en fin. Y también asesorar a la parte de medicina y también llevar un tratamiento de las personas. Sobre todo en los casos en los que desde el área de medicina se ve que está relacionado o que hay un componente importante de factores de riesgo o de causas de origen laboral. Si son causas de origen laboral o que hay un componente importante, porque aquí nunca es todo blanco y negro, pues la universidad, a través de esta clínica externa, se le facilita un tratamiento a largo plazo, una intervención, por un profesional, evidentemente, clínico, de la psicología. Entonces, pues esa ya la teníamos de antes y ahora, pues, con más razón y, bueno, y derivando más casos, pues ya priorizando no, porque no se priorizan, pero en función de clínica, no porque sea por temas de suicidio. Y luego la atención primaria del SAS, el contacto y tener contacto con lo que son las unidades de salud mental, con los propios psiquiatras y con los propios servicios de urgencia. Y tener mecanismos de derivación que sean rápidos y que sean contactos. Bien. Ahí pues no está todavía todo definido, entre otras cosas, estamos esperando respuesta a nivel de la Junta de Andalucía en algunos casos. Pero en otros casos, pues está claro que lo que prima, que no debería de ser así, pues son los contactos personales entre que conocemos pues a los psiquiatras, a los responsables y actuamos de esa forma. Estamos hablando de prevención secundaria, o sea, estamos hablando de patologías y de problemas que no son todavía agudas, no son una cuestión de donde se está poniendo en peligro la vida en cuestión de horas, de minutos. O sea que se evalúa y se ve que hay un tiempo, bueno, pues entonces se puede derivar, se puede a lo mejor esperar una semana, que lo atiendan y ya lo atiendan los especialistas correspondientes, en el caso del servicio de salud público. En el caso privado es cuestión de que lo derivamos y al día siguiente le están dando cita. O sea que en ese sentido, pues, y lo sufraga la propia universidad. Bueno, y llegamos a la parte terciaria, que sería, digamos, el objetivo fundamental de lo que yo tendría que hablar hoy. Y en este sentido, pues, nos hemos centrado, y la universidad se ha centrado, y además ya no de este equipo, sino del equipo anterior rectoral, en una preocupación importante, a raíz de que hubo varios casos, de suicidio, prevención del suicidio. Digamos que es el resultado final más grave, más dramático que puede haber en el caso de la salud mental. Bien, la prevención del suicidio a nivel del estudiantado y a nivel de los empleados. Bueno, ¿esto qué importancia tiene? Pues bueno, no es cuestión de opiniones, no es cuestión de demanda, no es cuestión de que salga en el periódico. El año pasado he preguntado que a nivel del estudiantado hubo 27 intentos de suicidio entre el alumnado de la Universidad de Granada. 27. ¿Mucho o poco?
0 hubiera sido lo correcto o lo ideal, pero estamos hablando de 27 intentos, ¿eh? No dentro de las instalaciones o dentro de las propias centros ni en horario, digamos, académico, ¿no? Fuera, pero eran estudiantes. Entonces, claro, también no solamente está una cuestión de promoción de la salud en las áreas, sino que también hay una cuestión importante que, bueno, algunas veces la hablamos, se toca o se dice, que es la responsabilidad social de la universidad, ¿eh? Entonces hay una responsabilidad social hacia unos clientes, entre comillas, que son nuestros alumnos, y en nuestro caso son 70.000. Entonces, claro, es una población muy importante en cuanto al número y en una edad que también es más sensible en estos aspectos. Bien, pues bueno, pues ¿cómo actuamos en ese caso? Ahora veremos a ver cómo se ha previsto para actuar y para discriminar. Evidentemente ahí está implicado el Servicio Andaluz de Salud, porque son los que van a poder atenderlo desde un punto de vista clínico, psiquiátrico. Aquí ya la psicología ha pasado a una actuación inmediata, una encamación, un internamiento si hace falta y un tratamiento de urgencia. Bueno, a nivel del alumnado, pues se han desarrollado a nivel de formación, de dar cursos, de dar charlas, elementos que vamos a ver ahora desde el punto de vista gráfico, documentos a nivel de redes, un material informativo, hacer un seguimiento en los centros, a nivel de los centros, esos delegados, esos promotores de salud. A nivel del profesorado, que esto ha sido también una demanda bastante de hace ya muchos años, por propio el profesorado, se demanda una formación de cómo actuar en este tipo de cosas, ya no solo del suicidio, sino otro tipo de patologías, que hay muchos tipos de patologías eh, que manifiestan o que detectan en las clases los alumnos y claro, no saben cómo actuar y además muchas veces pues que le altera por completo la clase, ¿no? Cuando tienen una situación de este tipo, ¿cómo se actúa, no? Pues a nivel de formación del profesorado y luego también que es una situación muy, pues tratamiento del estrés, el estrés en los estudiantes, ¿eh? El estrés en los estudiantes. Bueno, la formación, pues cada 2 años por campus se van a ir haciendo formaciones y cursos a los que se pueden asistir. Ya se ha hecho la primera tanda en todos los campus, en todos los grados, no solamente a nivel de campo y grado, sino en lo que son residencias y colegios mayores, residencias universitarias y colegios mayores, porque esto hemos identificado desde hace ya mucho tiempo, que es un sitio aunque que hay una población universitaria que puede llegar allí en Granada, en residencias y colegios mayores, al orden de 3.000 o 4.000 personas, que son bastantes estudiantes, pero además es fácil de llegar y con mucha aceptación. O sea que es fácil de llegar porque lo organizan los propios colegios en un horario adecuado, están allí y se llega a ellos. Porque no es fácil llegar al estudiantado a nivel de los campus, ¿eh? No están bien. Tenemos también, por si alguno no lo sabíais, somos la única universidad que tenemos sede en África, en Ceuta y Melilla tenemos 2 campus, ¿eh? Y bueno, pues también todo esto se ha trasladado también a los campus de Ceuta y Melilla. Y bueno, contenidos pues de esta formación, pues bueno, ahí estoy viendo, ¿no? Talleres del sueño, gestión de emociones, ansiedad, son talleres que se dan por personas especialistas en ello. Y luego a nivel de información, pues distintos tipos de informaciones y de posibilidades de acceso. Bueno, esos agentes promotores de salud que van a tener un papel preponderante en cualquiera de las fases, primaria, secundaria, incluso la terciaria, pues se trata, su función es orientar, decirle qué medios, qué hay, que está la clínica, que está el gabinete psicopedagógico, en fin, cómo orientar y cómo a sus propios compañeros, cómo detectar y que sean ellos los que deriven, los que hagan que accedan a esa atención de segundo nivel, ¿no? Esa va a ser la función principal. Detección precoz y la comunicación. Comunicación, pues a nivel de los centros, a esos vicerrectorados de estudiantes o directamente al gabinete psicopedagógico para que actúe, que sería el segundo nivel en atención. Y promover la difusión, actividades, todas estas formaciones, todas estas cosas, o sea, actuar los propios estudios. Y la verdad es que hay una muy buena aceptación a nivel de los estudiantes, del vicerrectorado de estudiantes, en fin, a toda la estructura que hay, pues se están buscando, ¿eh? Y están colaborando muchísimo. Bueno, aquí la parte de la izquierda, bueno, no pretendo que os leáis eso ni que lo veáis, está claro, ¿eh? Pero bueno, es un tipo de forma gráfica que se difunde a nivel de las redes, a nivel de los medios, a nivel de los medios audiovisuales de los centros y demás. Bueno, pues ahí está el gabinete psicopedagógico, todo lo que puede ofrecer,
los códigos QR para que se pueda acceder y puedan entrar en profundidad en los contenidos, la forma de cómo acceder a citas y todo ese tipo de cosas. La clínica psicológica lo mismo. Y luego, bueno, pues hay distintas actividades que también con el centro de actividades deportivas o actividades culturales, pues se diseñan y se hacen y se promocionan porque, claro, todo eso evita o mejora todo lo que puede ser problemas de salud mental a nivel del estudiantado. Y luego está este protocolo, que de una forma gráfica, pues ahí lo tenéis, las distintas fases de detección para la prevención del caso de suicidio. Ha habido casos, porque he dicho estos 20 y tantos casos, el año pasado detectados en estudiantes, pero algunas veces, hace ya años, ha habido algún caso dramático porque ha sido en horario, en un centro, tirarse por el patio interno, facultad de camino, 6 plantas, tirarse abajo. Bien, claro, ¿se puede evitar? Se puede evitar. ¿Es fácil? No. Ni aquí, ni en la población general. No es fácil. Pero sí tenemos la obligación de intentarlo, así lo entiende el equipo rectoral, y desde luego estamos todos convencidos. Y claro, lo que se evite no aparecerá en las estadísticas, pero yo creo que sí se puede intentar. Bien, entonces, dicho esto, pues en primer lugar, unos criterios además muy sencillos, son preguntas y cosas muy sencillas que si se le forman a alguien y es capaz de llevarlas de una forma sistemática, pues es que en cuestión de minutos pues se puede saber más o menos ante qué situación se está. Riesgo inexistente. Bueno, pues si no existe una ideación de ideas de suicida, si no se ha puesto nunca, cuando se le pregunta, ¿te ha pensado alguna vez? No, pues yo nunca he pensado en suicidarme. Bueno, bien, pues la cosa va bien, ¿no? Vale, no hay antecedentes de que lo haya intentado alguna vez. Y luego hay factores protectores. En este caso, sobre todo, si hay un ambiente que a nivel familiar, a nivel de amigos, hay un círculo de personas alrededor, pues esos son factores protectores si existen, pero si no existen, al revés, se convierten en una situación de riesgo añadida. Personas más solitarias, personas más... Entonces, es bastante peor. Bueno, pues en esa situación, pues estaríamos, si todo eso se da, o sea que es favorable en ese sentido, que no existe, pues entonces no hay un riesgo inexistente, pues bueno, pues hacer promoción, hacer bien. Bien, pero no hay un riesgo de suicidio, que es lo que ahora vamos. Luego un riesgo leve, pues en el momento que alguna vez alguien te dice, esos promotores de salud a nivel clínico, médico, lo que sea, no dicen, pues yo alguna vez he pensado en que estaría mejor en otro sitio que estar en este mundo. Bueno, pues ya empieza a haber un riesgo, ¿no? Entonces, un riesgo bastante más evidente. Pero bueno, si no se ha hecho nunca un plan determinado de cómo llevarlo a cabo, que ya sería una fase más avanzada, no hay antecedentes de que lo hubiera intentado, aunque hace años, no que lo hubiera intentado. Incluso se puede preguntar a nivel familiar, aunque aquí a nivel de los promotores de salud, pues no, pero bueno, a nivel clínico sí, a nivel de la familia, si hay antecedentes psiquiátricos de otro tipo, si hay otro tipo de patología, bien, pero bueno. Bueno, pues, y si siguen existiendo, aunque esté esa idea primera de que alguna vez lo he pensado, pues, pero existen factores protectores. O sea, tienes una familia, con tú esto lo has hablado, si tienes algún problema de salud, va al sistema sanitario, tienes amigos, tienes con quién, dime una persona de confianza con quien se puede hablar, en fin. Bueno, pues en ese caso estaríamos en un riesgo leve. Luego, riesgo moderado. Pues bueno, más o menos, pues quien lo haya pensado alguna vez pues sí, pues está pensando que alguna vez se me ha pasado por la cabeza tomarme una pastilla. O yo qué sé, cortarme la pena. Bien, pues vale. Pues entonces ya estamos en una fase más avanzada. Sigue sin haber antecedentes de que lo hubiera intentado en otras ocasiones. Ya no existe, o los factores protectores esos de acogida y de respaldo a nivel social, a nivel familiar, pues son deficientes o no existen realmente. Entonces aquí ya estamos en una situación ya de riesgo moderado. Aquí ya hay que actuar más rápidamente. Entonces, activar un nivel de protocolo, protocolo 3, como dice ahí, y derivación preferente a la clínica psicopedagógica en el caso de estudiantes, a la clínica psicológica y por nuestra parte, cuando lo detectamos, digo nuestra parte, a nivel de los empleados, a nivel de la facultad, a nivel del servicio de salud, pues derivarlo a nivel de la clínica. A nivel de la clínica psicológica está privada o Servicio Andaluz de Salud, por derivación otra vez, su médico de cabecera a nivel de psiquiatría. Pero no solo derivarlo,
sino luego hacer un seguimiento de si ha ido o si ha ido a obtener esa ayuda, que eso es muy importante. No solamente nos quedamos en eso, sino que luego hacemos un seguimiento de ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Si realmente ha hecho caso del consejo, claro, ha hecho caso. Y lo mismo en los estudiantes. Se detecta a un estudiante, se le deriva, nos dice que alguna vez que bueno, que ha pensado en suicidarse, que ha pensado cómo, y le decimos, bueno, pues tienes que ir, o te pedimos cita, o vas al gabinete psicopedagógico. Sí, pero luego hay que volver a comprobar que ha ido. Que es muy frecuente, y más en este tipo de pacientes, que una vez que les dices lo que tiene que hacer o cómo debe de actuar, no actúa. ¿eh? Bien, riesgo alto. Riesgo alto, aquí ya tenemos, pues seguimos avanzando, pensamientos frecuentes, ya no es que alguna vez, que tienen un plan, y no existen factores a nivel protector. Incluso, pues bueno, en este caso ya activar el protocolo. Ya hay que acompañarlo. O sea, en esta situación, personas que ante esa le preguntan y están en esa situación, hay que ir con ellos. No puedes decir ves a tal sitio, pedir cita. Hay que acompañarlo. Y entonces, pues, me consta del gabinete psicopedagógico, han tenido estudiantes allí, y han cogido un taxi y se han ido con ellos al servicio de urgencias. Y hasta que no lo han atendido y en el hospital han entrado para adentro, no se han ido. Las cosas son así de claras. Las cosas son así de claras y así de sencillas. Eso hay que hacerlo así. Y si tienes que estar allí hasta las 5 de la tarde, como ha pasado más de una vez, a las 6 de la tarde, y yo acabé de mi trabajo a las 3, pues es lo que toca. Habrá que resolverlo, pero habrá que resolver esas cosas. Pero eso hay que hacerlo. Por la parte nuestra, por lo mismo también. La parte, digo, del área de medicina, pedir una atención, una ambulancia, acompañarlos, llevarlos, asegurarnos de que recibe una actuación especializada. Porque el riesgo de suicidio ya es muy alto. Es muy alto. Y por último ya, un riesgo extremo, pues que estamos en una situación de, pues que, bueno, por poner un ejemplo gráfico, el que está en un puente que se va a tirar. Claro, pero es que esa situación gráfica pues se puede tener y la puede tener un profesor en una aula, que alguien pues te informan, está allí en el aula, está en el centro, informan al decano, al conserje, a quien sea, mira que aquí está en una situación que está de esta manera, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo. Ahí ya es... Pues muy bien, tratar de calmar, hay patologías psiquiátricas que no es tan sencilla la cosa. Pero actuar, servicio de urgencia. 024 como teléfono específico y el 112, servicio de emergencia, y mientras tanto estás vigilando, estás pendiente de esa persona. Bueno, esto es lo que se ha definido. Como veis, son un cuestionario sencillo, fácil de aplicar en las primeras fases por personas que no necesariamente tienen una formación clínica, ni mucho menos se pretende. Es algo parecido a los primeros auxilios. ¿Quién aplica los primeros auxilios? ¿El intensivista? No. ¿El médico de urgencia? Tampoco. Lo actúa más rápido. Vale. Bien, aquí está el cuestionario que aplica, que es parecido a lo que hemos visto antes, el propio Servicio Andaluz de Salud, en los servicios de urgencia y en atención primaria. Propio cuestionario para prevención del suicidio con una graduación y demás. O sea que estamos en ese sentido. El estudio, lo que hacemos, que no es un estudio, no es algo un estudio que empiece y acaba, sino que ya se va a seguir haciendo a nivel nuestro, a nivel de los empleados. Pues tratamos de detectar esa patología mental, hacer un tratamiento, un seguimiento y establecer, claro, estamos en un servicio de prevención de riesgos laborales, ver si eso se debe o no a factores de riesgo que sean su origen, sean en la universidad, sean en el trabajo. ¿Vale? Y la prevención de eso, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, a nivel de la vigilancia de la salud, optamos por aplicar las subescalas del cuestionario de salud de Goldberg, internacionalmente aceptado en población, y en concreto la subescala de depresión y de ansiedad. Son muy reducidos, son 7-8 preguntas, fáciles y rápidas de aplicar, y lo metemos dentro de la vigilancia de la salud. Con lo cual, algo que ya lleva un reconocimiento, nos lleva aproximadamente una hora, no le añade mucho más, porque se le hace sistemáticamente a todo el mundo. No es por muestra. Bien, y en este caso, pues establecer los casos positivos, si existen estos, ver si hay relaciones laborales. Bien, con el trabajo. En 2 años, desde hace 2 años que se empezó esto, se empezó en octubre del 23, o sea, llevamos 2 años justos, pues son 3.670 cuestionarios los que se han aplicado. Ahí tenéis la distribución por a nivel de PDI, PDG, hombres y mujeres, en fin. Tenemos esto mucho más discriminado, pero no he traído todas las cifras porque para 15 minutos. Bien, 3.670. O sea, es una muestra bastante representativa porque en 2 años no se repiten normalmente los reconocimientos, o sea, son una vez que se ha muestrado,
3.600 personas de 8.000 que hay de empleados, pues está bastante bien, ¿eh? Bien, ahora la subescala de ansiedad. Bueno, pues aplicándolo a ese 3.700 personas, obtenemos que presentan, según este cuestionario, que un 16%, 16-17% presentan ansiedad. La distribución entre los dos colectivos de PDI y PTGAS es similar, 16-17%, bueno, vamos a decir que es similar. La discriminación por razones de género, se lo digo porque la intervención de Ana la tenemos hecha, pero aquí no está, Sí. Bueno, y hay algunas diferencias, hay diferencias. Bueno, eso en cuanto a la ansiedad. O sea, tenemos ansiedad en general, pero claro, esto a nivel laboral ¿tiene que ver con nosotros o tiene que ver con que las personas no les llega la nómina? Bueno, la nómina sí sería laboral, pero bueno, otras cuestiones, ¿no? Bien. Bueno, pues relacionado con causas laborales, aplicamos luego un cuestionario específico. La derivación a la clínica psicológica también trata de incidir y de decirnos ya de una manera más detenida si los factores o las cuestiones que tiene son debidas en gran medida al ambiente laboral, las condiciones laborales. Y ahí tenemos que de ese 16%, esas 200 y pico personas, o de las 500 o 600 personas que tenían, en este caso, ansiedad, pues el 34% sí está relacionado con factores laborales. 34% de los que presentaban, sí estaba. Y ahí vemos que hay diferencias bastante importantes, no hace falta hacer ningún test estadístico para que sean significativas, porque es casi el doble, se presentan la ansiedad relacionada con factores laborales en el PDI respecto del PTGAS. Bueno, si luego hay preguntas, pues aclaramos más. En el caso de la depresión, la subescala de la depresión, que es el otro factor. Bueno, pues vemos que aparece aproximadamente un 12% de la población, 12% de los que presentaban depresión está relacionado con factores laborales o la causa fundamental es de origen laboral. Aquí las diferencias son menores entre el PDI y PTGAS. En contra del PTGAS, pues que presentan más relacionados con factores laborales, un 12%, menos que antes. Pero la depresión también vemos que hay, bueno, pues un 12% que puede tener causas de origen laboral. Y bueno, ahora dentro de PDI y PTGAS, en esta transparencia, pues tenemos que el 36% en PDI, en nivel del PTGAS el 22%, un tercio más en el PDI que el PTGAS. O sea, tanto la depresión como la ansiedad vemos que es más prevalente o hay una incidencia mayor a nivel del PDI. Luego ahí hay unas causas diferenciales que hay que analizarlas y luego a ver quién le pone el cascabel al gato, o sea, cómo se trata eso, porque las causas no son fáciles luego de abordar. Bien, de forma global. De forma global tenemos que 3.700 personas, unas 600, pues presentan ansiedad, un 17% a nivel laboral. Y de ese 16%, un 6% son causas de origen laboral. O sea, resumiendo, el 6% de la población universitaria de Granada, no sé si esto será extrapolable al resto de universidades, probablemente sí, pues tienen ese estado de ansiedad ya diagnosticado por un método clínico que es una encuesta, pero que ya tiene bastante validez, pues el 6% son de causas de origen laboral. Bueno, tenemos el problema y circunscrito a las cuestiones que son nuestras específicas, pues el 6% de esa patología. Y la parte de la depresión es menos prevalente, un 12% de la población presenta depresión y del total, respecto del total, ya no solamente depresión, el 4% de la población universitaria, de empleados de la universidad, tienen depresión con causas de origen laboral. 6% ansiedad, 4% depresión de origen laboral. Y ahí entramos todos. O digamos, entramos en como primera obligación nuestra, el evitarlo. La otra, pues, también. Y nada más, no sé si me pasa mucho, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ahora sí te digo, después hacemos al final las preguntas, ¿vale? La siguiente, Ana. Voy a ir presentándola. Otro vasito de agua. Bueno, pues Ana Belén Rodríguez aporta la perspectiva.
la perspectiva de la gestión sanitaria y técnica en el entorno universitario, con 20 años de experiencia en la Universidad Politécnica de Cartagena. Es enfermera y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Ha orientado su trayectoria a la psicopatología aplicada y a la promoción de la salud en el trabajo, y su experiencia pues integra la labor asistencial y preventiva con participación activa en órganos de gobierno como el Comité de Seguridad y Salud, y el apoyo técnico a la investigación en el Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica, donde ha contribuido al desarrollo de proyectos de I+D+E. Ya es la palabra. Muy bien, encantada. Bueno, estoy contenta de estar aquí con todos vosotros. Es la primera vez que puedo disfrutar de esta experiencia y la verdad que enriquecerme con todas vuestras opiniones nos hace crecer como personas y como trabajadores que somos. Nada, pues el tema de los riesgos psicosociales, como sabemos, en la modificación de la ley esa que está ahí, que bueno, que no sabemos está, creo que estarán haciendo algo, pues se le va a dar o se le debe de dar la atención que tiene a los riesgos psicosociales. Estamos viendo que es un tema que lo tenemos ahí, es una realidad, es una nueva realidad cada vez más desde hace unos años. Y hay que prestarle atención y hay que prestarle atención de una forma merecida. Entonces, pues bueno, pues con lo que tenemos, pues lo único que podemos hacer, lo que tenemos ahora mismo en nuestra mano, es una promoción primaria, como es una evaluación de riesgos psicosociales, que está, tiene la obligación del empresario, lógicamente. Y bueno, pues nosotros desde el Servicio de Prevención lo que podemos hacer es evitar que el riesgo se llegue a producir, ¿vale? Hay muchas cosas que ya hemos hablado en esta mañana, entonces pues bueno, voy a pasar un poco más rapidito, ya que mi objetivo de esta presentación es que nosotros en la UPCT hemos hecho una evaluación de riesgos psicosociales ahora este año, con una tasa de respuesta nefasta. Entonces, pues os voy a contar mi experiencia, a ver si entre todos y a ver lo que hemos hecho, la forma de proceder, mientras voy pasando diapositivas con las fases que lleva el realizar una evaluación de riesgos psicosociales, que me ha ayudado la guía que hay de la CRUE, la guía del grupo de trabajo que hay con esas fases. Y bueno, pues ese es un poco el objetivo de esta presentación. Ay, creo que me pasa. Vale, la pregunta más importante cuando queremos realizar una evaluación de riesgos psicosociales es ¿cuándo evaluar los riesgos psicosociales? Yo diría que tras lo visto, hoy en día yo evaluaría siempre los riesgos psicosociales, no cuando se modifiquen las condiciones de trabajo, cuando surja algo, cuando haya algo. Yo lo contemplaría como una evaluación continua. Es algo que tiene que estar ahí, lo tenemos presente y tenemos que actuar al 100%. Yo, como los crío en el colegio, una evaluación continua, que estemos en revisión continua, ¿vale? Pero bueno, lo que nos dice esa guía y otras normativas que hay, pues nos dice que debemos de evaluar cuando a partir de una evaluación global anterior se requiera una más específica, cuando haya que realizar una comprobación de las medidas preventivas, a partir de una presentación de indicadores, cuando en nuestra empresa hay un aumento de absentismo, un aumento de las quejas, una baja productividad, una mala sensación, varios casos de acoso, pues esos indicadores nos indican que se debe evaluar, ¿vale? Son unos indicios. Luego, pues bueno, pues el requerimiento de la inspección de trabajo en estos tres casos por incumplimiento de la obligación, o sea, porque la evaluación no está hecha, porque hay una evaluación que es defectuosa o parcial, o porque la empresa tiene encuestas de satisfacción que no equivalen a una evaluación de riesgos psicosociales. Y luego, bueno, pues tenemos que evaluar porque hay que evaluar, porque la norma nos dice que los riesgos psicosociales hay que evaluarlos igual que el resto de riesgos. Entonces, pues, porque tenemos la obligación de evaluarlo.
¿Con qué criterios? Pues hay numerosos criterios, ¿vale? De manera general, pues es primordial que la dirección de la empresa tenga esa cultura preventiva psicosocial. Si no la tiene y no se la cree, nosotros en los servicios de prevención, por mucho que luchemos, por mucho que hagamos, pues no vamos a llegar a nada, ¿vale? Al igual que los trabajadores. A los trabajadores nuestra tasa de respuesta en el pasilleo, si hubiéramos cogido datos de pasillo, de grupos de amigos y de compañeros, quejándose de esto, quejándose de otro, quejándose, y luego a la hora de plasmarlo, a la hora de pasar una evaluación de riesgos psicosociales de manera formal, no lo expresan, pues poco podemos hacer. Entonces, pues los trabajadores también deben de estar implicados en todo el proceso. Es importante cubrir la totalidad de todos los puestos y pues esta evaluación tiene que ser llevada por técnicos que estén capacitados para ello, ¿vale? Luego, bueno, pues sobre las unidades de análisis, supongo que todos conocemos pues que según el método que uses, pues hay unas unidades de análisis que se adaptan a la realidad de la empresa, como es el sexo, la edad, los departamentos. Ahí, bueno, yo ahora indicaré más adelante que hemos usado de listas, ahora explicaré por qué. Y bueno, pues esas unidades de análisis son las que tú tienes que tener antes de hacer la evaluación, claras de tu radiografía de empresa, de tu identidad de empresa. El resto de preguntas no se pueden modificar. El resto de preguntas son métodos estandarizados y es lo que hay, que es lo que ahora, y ya hemos estado debatiendo, hablaremos más adelante. La importancia de agrupar, la importancia de garantizar el anonimato, o sea, en departamentos que haya poquitas personas, pues intentar, nosotros pusimos un mínimo de 10 personas para garantizar ese anonimato, teniendo en cuenta que a la hora de agrupar, pues los casos tienen que ser similares, o sea, no puedes poner no puedes agrupar a personas con un criterio de mando a otras que no, a dos personas con tareas de trabajo, o sea, con tareas totalmente diferentes, ¿vale? La forma de agrupar hay que tenerla en cuenta. Y bueno, pues una persona no puede pertenecer a dos categorías de las unidades de análisis y hasta que no sean, pues eso. Otro de los criterios que también es importante es que se recomienda no muestrear, que también lo he comentado antes, ¿vale? Desvirtúa los resultados y disminuye la fiabilidad del método. Luego, los cuestionarios, lógicamente, anónimos y confidenciales. Aquí nosotros hemos notado, lo hicimos todo de manera digital, no repartimos cuestionarios en papel y la gente sigue desconfiando. La gente, por más que le mandes correos, le expliques, repartas dísticos, hagas todo, la gente prefiere el papelico para que él en su despacho lo llene y lo meta en doble sobre cerrado, doble sobre, y lo meta en una urna que va a ir alguien a recogerlo. Entonces, pues bueno, pues eso trae las cositas que nosotros pues tomamos nota, para que nos faltan folios para tomar nota de, bueno, pues todos los errores que hemos tenido y que nos sirva para mejorar, lógicamente. Luego, la elección del método, pues también es otro de los criterios que, bueno, que nosotros en este caso, como hemos dicho antes, elegimos listas porque leyendo era, bueno, pues era el más completo en cuanto a tamaño, o sea, las dimensiones a analizar, el tal, pero sin pararnos en pensar que luego, a la hora de unas medidas preventivas, habían dimensiones que son imposibles corregir, ¿vale? O reducir. Hay una doble, por ejemplo, la doble presencia, pues lógicamente si tú estás en el trabajo, estás pensando en tu casa en que tienes que hacer tal y no puedes ir a tu casa a llevar a cabo esa acción, ¿vale? Bueno, y que sea válido y fiable y que incluyan todos los factores psicosociales. Sobre el trabajo de campo, primordial, bueno, pues lo que no hemos dado cuenta aquí, varias cosas. Nosotros no hemos externalizado el proceso, ¿vale? Lo hemos asumido el propio servicio de prevención. Se llevó al comité, se creó un grupo de trabajo
pero finalmente el grupo de trabajo ha sido una persona, que soy yo. Entonces, pues claro, pues lógicamente, pues a todo no he llegado. A la vista está, hemos tenido un 11,8% de tasa de respuesta, por eso he dicho antes que era unos resultados catastróficos. Y pues eso, se necesita tiempo, se necesita un grupo de personas, se necesita un grupo de personas que esté dedicado a eso, o sea, que vaya departamento por departamento, que explique, que informe, que para qué es esto, los objetivos, por qué, para qué, va a mejorar como estoy, sí, o sea, todo eso. Entonces es un trabajo pues muy personalizado y hay que ir muy detrás, ¿vale? Entonces la sensibilización pues es uno de los pasos más importantes. Luego en el proceso y metodología pues las 4 primeras fases tienen que ver con el proceso de evaluación y las otras 2 últimas con el proceso de intervención, ¿vale? En el proceso de evaluación pues recogeremos los datos de qué riesgos queremos evaluar. Es importante hacer unas entrevistas previas antes para esa recogida de información, o sea, antes de lanzar el método, pues ver cómo está mi empresa, ver la realidad de mi empresa para recoger esos datos antes de iniciar la evaluación, ¿vale? Las técnicas de evaluación, como ya hemos hablado antes, pues bueno, pues yo he puesto aquí 2. La que ha comentado Ana también la había oído. Estas son de acceso gratuito. La de Ana creo que no, que todavía no sé. Y bueno, pues nosotros, pues eso, pues sabemos todos que son métodos estandarizados que comparan datos, que hacen comparaciones estadísticas y bueno. Y luego tenemos las técnicas cualitativas, que tenemos la observación, que bueno, que es bastante subjetiva, pero sí que es verdad que creo que lo ha comentado Ana también, que nos tenemos que mirar a los ojos. Tenemos que hablar con las personas mirándonos a los ojos y que nos expresen sentimientos. Y esa captación cualitativa nos sirve. Es o sea, con las técnicas cualitativas completamos las cuantitativas. Entonces, se sigue usando. Yo he leído que se sigue usando en menor medida, pero se sigue usando. Pero la considero importante. La he puesto además la primera porque la considero importante. Si se crea el grupo de trabajo que se dedique a esto y pueda ir a hacer entrevistas semi-estructuradas, como sería el siguiente paso. Y todo eso, el mirarse a los ojos, el escucharnos, el tener tiempo para escucharnos, o sea, para que me cuentes, yo te cuento, tal. Lo veo importante. Y bueno, pues luego los grupos de trabajo, los grupos de discusión. A la combinación de las técnicas cuantitativas y cualitativas se le llama un proceso de triangulación, se llama triangular, ¿vale? Entonces es lo ideal para aumentar esa tasa de respuesta. El informe de evaluación no es el informe que te devuelve la plataforma, la herramienta, porque nosotros en el ICTAS sí tiene herramienta informática, que nosotros, pues bueno, pues nosotros paralelamente a esa herramienta informática creamos desde la propia universidad tiene una opción de encuestas y entonces esos datos fueron volcados a la aplicación propia del ICTAS y cuando metemos esos datos, nos crea un informe, el informe preliminar. El informe de evaluación no es el informe preliminar. El informe de evaluación ya contiene las medidas preventivas y todos los aspectos relevantes, o sea, todo lo que pongo, el objetivo, el alcance, la fecha, el grupo de trabajo, cómo hemos repartido toda la información de lo que hemos hecho. Sería el último paso del proceso de evaluación. Y bueno, pues tiene que ser lógicamente claro, exhaustivo, riguroso y que la plantilla conozca este informe. También es importante, o sea, el que haya una información de que nosotros le pedimos a los trabajadores, pero los trabajadores quieren saber también, lógicamente. Entonces, pues, que haya un feedback. Bueno, pues luego el diseño de las medidas de intervención, pues igual que he dicho, pues igual que para todos los riesgos, teniendo especial interés en los responsables. Los responsables, pues hay veces que según lo que haya la acción o sea, la intervención, pues hay veces que un cambio organizativo de puesto de trabajo, pues no lo puedo asumir yo, por ejemplo, una enfermera del servicio de prevención.
pues lo tendrá que asumir la dirección. Entonces, en base a las competencias, pues el responsable deberá actuar. Nos tenemos que centrar en los factores de éxito, ¿vale? Que es lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿vale? Pues un análisis adecuado, cuidar el proceso de intervención, compromiso con la dirección, etcétera, y tener en cuenta las deficiencias para intentar evitarlas. Y ya, bueno, pues elaborar el proceso de intervención social, psicosocial, que es elaborar todo el plan de acción, incluyendo la evaluación de su eficacia, la evaluación de los resultados y la evaluación del propio proceso de intervención, ¿vale? A la hora de priorizar medidas, pues caemos en lo mismo, primero según normativa y luego por sentido común, pues priorizaremos acciones que sean más fáciles, más sencillas, a meternos en un berenjenal que no. Entonces, pues poquito a poco vamos sacando acciones sencillas y paralelamente vamos trabajando las que son un poco más complicadas para llevarlas a cabo más adelante. Luego, pues bueno, pues contar con recursos propios, que la solución sea la más viable, el coste, el no coste, o sea, lo que implica el coste y lo que implica el no hacerla por ahorrarse el dinero. Todas esas cosas. Y luego, bueno, pues se prioriza pues teniendo en cuenta los niveles de actuación, ¿vale? Primero, pues se priorizará la primera, preveniendo los daños en su origen. Y luego, pues si hay daños en salud, pues la terciaria, pero se aborda es un abordaje integral. Y luego, bueno, pues esto es una lista no exhaustiva de intervenciones específicas, ¿vale? Para mejorar pues la organización del trabajo, el contenido y la naturaleza de la tarea y las relaciones personales. Son sencillas, es una lista no exhaustiva y lo pongo como ejemplo, ¿vale? La actualización y revisión. ¿Cuándo actualizar? Pues cuando cambien las condiciones de trabajo. ¿Cuándo revisar? Pues, por ejemplo, cuando haya daños para la salud. ¿Quién propone esa revisión? Pues el empresario y los representantes de los trabajadores. Importante esos controles periódicos, por eso he dicho en el inicio que la evaluación continua es importante. Y luego tener presente unos indicadores de seguimiento. Nosotros cuando planificamos una medida preventiva le ponemos unos objetivos medibles, unos objetivos específicos. ¿Para qué? Para luego poder medir si esas medidas han sido efectivas o no, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues estos son los indicadores que se usan normalmente en la evaluación de los resultados y en la evaluación del proceso, es un ejemplo también. Y bueno, pues terminar con 2 frases, pero antes, nosotros con estos resultados que hemos tenido, pues nuestro informe de evaluación concluye con medidas generales de tipo formación, ¿vale? Cuando yo eso se lo propongo al gerente, le propongo pues que haya una pausa saludable, porque nuestro ritmo de trabajo ha salido en ese 11,8% ha sido un 87,7%. Entonces, pues hay causa de que hay estrés. Que he visto en otras universidades de que se realizan pausas saludables. Entonces me pregunta, ¿pero salen media hora a desayunar y luego 10 minutos de pausa saludable 2 días a la semana? Pues eso, cuando se lo comenta al director de departamento, entonces vamos a ver, cuando establecemos medidas preventivas para otros riesgos, vale, todo vale. Pero cuando establecemos medidas preventivas para los riesgos psicosociales, entonces hay que estar en un tirafloja que parece que le estás pidiendo. Pues mira, pues he visto que hay una chica en Murcia que es experta en mindfulness, la podíamos traer a la universidad, pero eso entraría dentro de la jornada laboral. Entonces, pues ahí dejo esa reflexión, que estamos ahí, que no se le da, sí que deben de tenerlo, pero no tienen los mismos, no es lo mismo un riesgo general que un riesgo. Entonces, pues bueno. Y ya concluyo con mi compañera Eva, que le gusta hablar más que a mí y para estrenarme ha estado bien.
con estas dos frases, ¿vale? Una frase, o sea, son relacionadas al estrés, las dos, de nuestro Gregorio Marañón, médico y escritor, que el trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo. Y otra frase de Tomás García, que es capitán de la Guardia Civil de Murcia, de la región de Murcia. Este hombre es un fenómeno de la psicosociología y tiene 2 o 3 libros publicados y bueno, pues nos dice que el estrés es un auténtico regalo de la naturaleza, que desde el inicio de nuestra existencia nos ha permitido no solo sobrevivir, sino también superarnos día a día, generación a generación, civilización a civilización. El estrés es positivo, poderoso, nos ayuda y nos beneficia en todos los sentidos. Sin embargo, como toda fuente de poder se desboca. Y somos nosotros, con nuestra falta de habilidades para manejarlo, para controlarlo, quien lo transforman en negativo, en pernicioso, en nuestro más brutal enemigo. Es decir, el estrés está porque va a estar, pero podemos aprender a cómo llevarlo. Y ya está. Un momento, ¿a Javier le hemos aplaudido? Sí, ¿no? Sí, yo. Bien, ¿qué? Entonces, es que como estaba nerviosa, pues venga, que sale, ahora, espérate que ahora me la echas con Deva. Otro vasito. Aquí. Espérate que... Y con 2 aplausos, ¿eh? Que yo digo, le hemos ahora ya voy a pedir 3. Digo, digo, le metí ahí un poco de prisa al pobre. Venga, la foto primero, ¿no? Ah, es que no lo veía, yo eso no lo veía. Vale. Bueno, Qué taller más bonito estamos teniendo, ¿eh? Se nos ha quedado un taller precioso, ¿eh? Además con unos ponentes... yo estoy aprendiendo mucho. Bueno, pues para cerrar esta mesa, finalmente tenemos a Eva Fernández, que presenta una larga dedicación a la prevención universitaria desde la Universidad de Jaén, donde trabaja desde hace más de 25 años como técnica superior en prevención de riesgos laborales, especializada en ergonomía y psicosociología. Además de su labor técnica, pues acumula más de 25 años de experiencia docente, siendo ponente y tutora en el máster de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Jaén. Su compromiso, bueno, y aquí no viene, pero porque he hecho un resumen, pero ha dirigido más de 80 trabajos final de máster. O sea que eso es una barbaridad, ha quedado. Es muchísimo. No, he hecho un resumen y aquí no lo había puesto, pero me he quedado con eso. Su compromiso con la red universitaria pues se refleja en su papel como coordinadora técnica del Grupo de Prevención de Riesgos Laborales de Cruz y Sostenibilidad, así como su participación en proyectos emblemáticos como los dedicados a la psicosociología, los objetivos de desarrollo sostenible y la accesibilidad universal. Pues Eva, ilustra. bueno, Pues, muchas gracias por la presentación. Y a ver, yo tengo un problema especial y es que he visto que teníamos que terminar a las 12:30, son las 1:20. pero mira, No pasa nada, ¿no? Vale. Digo por decir adiós. Te quiero decir, era por decir hola y adiós. tenemos hasta las 2, ¿no?
tenemos 1:15, creo. no, que no. Aquí pone a Ah, las 2 el almuerzo y la de yo, mi de este os lo cedo a vosotros y a vosotros para que haráis las preguntas. Vale. Venga, lo hacemos más corto. A ver, claro, a ver, yo sobre todo era porque, a ver, yo siempre he defendido estas reuniones de los grupos de prevención de riesgos laborales como intercambio de experiencias. Y claro, lo que no quería era que habláramos nosotros y nos dejáramos a vosotros la posibilidad de participar o de preguntar lo que quisierais, ¿no? Entonces, voy a intentar ceñirme al menos a los 15 minutos, voy a ver si lo consigo. Bueno, pues voy a intentar hacer lo que sea, ¿vale? Hasta la 1, después te Venga, quita venga, vale, pues ya está. Entonces, a ver, yo voy a ver la parte que falta. Es decir, hemos empezado por el final, por la terciaria, después hemos visto evaluación primaria y ahora yo voy a hablaros de la prevención secundaria, es decir, todo aquello que es lo que al día a día de hoy nos está superando, ¿vale? Que no es nuestra función como técnicos. Yo siempre defiendo mucho cuál es nuestra función como técnicos, aunque luego sé que todos, incluida yo, hacemos cosas que no son nuestro trabajo de técnico, pero sí me gustaría que por lo menos seamos conscientes de cuál es nuestra tarea como técnico y en cuántas otras cosas nos metemos que nos quitan trabajo para hacer nuestra tarea de técnico, ¿vale? Por lo menos que sepamos lo que es y no es, lo que es nuestra función y no es, y luego ya si queremos meternos o no, pues ya es cosa nuestra, pero al menos que seamos conscientes que no es, por si algún día nos dicen, esta es tu obligación, decir, no, mira, esto lo llevo haciendo muchos años, pero perdona, no es mi obligación, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a hablar de prevención secundaria y, bueno, los 3 niveles de intervención, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué metemos aquí? Pues evaluaciones de riesgos, como evaluación o intervención primaria, está claro. Intervención terciaria, ayuda terapéutica, médica y psicológica, pero luego entre medias tenemos formación e información, elaboración de un código ético, mediación, procedimientos de acoso laboral, procedimientos de acoso sexual. ¿Y qué tiene que hacer un técnico en prevención? El técnico en prevención, según lo que establece el artículo 31 de la ley, ¿vale? No tiene más funciones que evaluación psicosocial, formación psicosocial y en los procedimientos de acoso, asesoramiento en la elaboración de los procedimientos. Solo eso. Y ahora vamos a ver en cuántas otras cosas nos metemos, ¿vale? En evaluación psicosocial, incluso cuando la hacemos, tenemos que tener claro qué es y qué no es evaluación psicosocial. Es decir, no evaluamos la salud de los trabajadores. Mucha gente me dice que vamos a hacer la evaluación psicosocial. Bueno, ahora te va a enterar si estoy loco o no. Ahora verás con cómo estoy. No, perdona. Yo no te evalúo a ti. Evalúo las condiciones de trabajo de tu puesto. Que para yo sacar esas condiciones tengo que preguntarte, pero esto igual que cuando vamos al médico, ¿no? Es decir, cuando tú vas al médico, el médico te pregunta, ¿qué tiene usted? Y no le dices, perdona, tú eres médico, tú sabrás, ¿no? Le cuentas lo que tienes y esa anamnesis hace que después se salga de ahí un diagnóstico. Pues igual lo hacemos nosotros. Necesitamos saber qué tenemos que preguntarle al trabajador, porque si no, en psicosocial es muy complicado, pero no estamos evaluando tu salud, estamos evaluando tus condiciones de trabajo. Y no un procedimiento de gestión de conflictos. Lo digo porque cuando hay un conflicto, lo primero que nos dicen es, uy, vamos a hacer una evaluación psicosocial. Y así lo hacemos. Pero la evaluación psicosocial no va a evaluar el conflicto, va a evaluar los factores de riesgo que tendrían la probabilidad de producir una situación de conflicto, por ejemplo, entre otras cosas, ¿vale? No pretende confirmar ni refutar si los indicadores de riesgo detectados, es decir, las quejas que han llegado, las bajas, las denuncias son hechos probados, sino la probabilidad. Nosotros vamos a evaluar factores de riesgo psicosocial y con esos factores de riesgo psicosocial vamos a comprobar y evaluar si existen factores de riesgo que pueden llegar a producir situaciones o daños a la salud. Siempre evaluamos condiciones de trabajo, siempre evaluamos probabilidad. Pero, ¿qué pasa en secundaria? ¿Qué es lo que nos está pasando en las universidades? Que en estos últimos años, al menos en mi caso y con los compañeros que he hablado de otras universidades, desde la pandemia, posteriormente a la pandemia, yo estoy en un pico alto, continuo,
porque la cantidad de conflictos que nos llegan son enormes. Es decir, no tenemos tiempo de hacer otra cosa que no sea conflicto. Y digo yo, ¿es función del técnico en prevención gestionar los conflictos? Yo soy la de los conflictos. Yo soy la que tengo que evaluarlos. Pues yo me he dado cuenta que cuanto más te metes y cuanto más le explicas, cuanto más formación damos, ahora os contaré qué formación estamos dando, más se entera la gente de que existe el tema de conflicto, pero como al final la formación siempre estoy yo, todo el mundo cuando tiene el conflicto lo que hace es venir a mí, ¿vale? Y yo a todos les digo que yo no gestiono los conflictos, ¿vale? Pero al final es en secundaria lo que tenemos sobre todo ya no es gestión psicosocial, es gestión de conflictos, ¿vale? Y en eso es sobre todo donde voy a centrarme. En la gestión de conflictos en las tres intervenciones, tanto primaria, secundaria como terciaria. Y digo yo, técnico en prevención, vamos a compararlo con otros puestos de trabajo, ¿no? Con otras especialidades. No sé, ante un conato de incendio o un escape de gas, hacemos de bombero. Y ante un anuncio de bomba, hacemos de tenaz. Y ante una denuncia de acoso, tenemos que hacer nosotros de juez, de inspector, de médico forense. Esas no son nuestras funciones, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer en cada una de las partes en relación con los conflictos o con el acoso? Lo mismo prevención primaria. ¿Qué vamos a hacer? Identificar aquellos factores de riesgo que pueden llegar a producir una situación de conflicto o podrían llegar a producir una situación de acoso. Pero identificamos factores de riesgo que tengan probabilidad, y siempre hablamos de probabilidad de que puedan producirlo. No si la situación que nos llega ha venido relacionada con un factor de riesgo, ¿vale? En prevención secundaria actuamos cuando tenemos una sospecha o cuando tenemos un caso de acoso, y ya en terciaria cuando ya hay efectos sobre la salud. ¿Qué hacemos entonces ante el conflicto? Evaluación psicosocial, es decir, actuar sobre los factores que están en el origen de la situación de violencia, conflicto laboral, para evitar que surjan tensiones o conflictos entre partes. Formación en prevención de riesgos psicosociales, liderazgo, en gestión de conflictos. Y luego, asesoramiento en la elaboración de procedimientos de gestión psicosocial. Está claro que si activamos un procedimiento de actuación, estamos hablando de una intervención secundaria, puesto que se activa en respuesta a un supuesto de acoso o a un conflicto interpersonal. Claro, si nosotros asumimos, y esto lo dice la OIT, dice que si asumimos que la violencia tiene un origen multicausal, claro, tenemos que pensar que hay una combinación de factores de riesgo psicosocial que pueden producir esa situación de violencia. Por lo tanto, vamos a verlo, vamos a identificar si existen esos riesgos. En el caso de conflicto, habrá que evaluar los factores de riesgo y proponer medidas preventivas. Pero el conflicto o el clima laboral no van a mejorar porque se inicie la evaluación. En todo caso, tendremos que esperar como mínimo a la implantación de las medidas. Es decir, yo he tenido, bueno, esto lo he puesto sobre todo porque hace poco me llama Inspección de Servicios, bueno, para un caso que están teniendo allí, y una de las cosas que le dice la persona que va por allí a poner la queja es que la evaluación del riesgo psicosocial se había planificado para este año, que estábamos en ello, pero que todavía no estaba el informe. No, mentira, que todavía no habíamos empezado con los cuestionarios. Y yo le decía al inspector de servicio, es que empecemos la evaluación no quiere decir que se vaya a evitar el conflicto, porque ese conflicto que está, que ya ha sucedido y que ya está, no lo va a arreglar que nosotros hagamos la evaluación, porque la evaluación como mucho va a identificar que existe un conflicto. En todo caso, si ese conflicto ha tenido que ver con alguno de los factores psicosociales que vamos a evaluar, ha sido la causa del conflicto, puede ser que cuando implantemos las medidas, cuando se implanten dichas medidas, a lo mejor puede mejorar algo el conflicto que ya está, pero como mucho. Es decir, nosotros no evaluamos los conflictos y ese es uno de los fallos que ocurren, que como después que nos dicen que hay una queja, hacemos una evaluación, todo el mundo está esperando la evaluación para ver si allí está la varita mágica que pone la solución al conflicto. Y mucho cuidado si el conflicto no mejora, porque encima van a decir que no hemos hecho nada, porque el conflicto no ha mejorado. ¿Vale?
Bueno, ¿qué evaluamos? Factores psicosociales. Esto no los voy a contar, ¿vale? Pues los factores, pues por ejemplo, lo que aquí, es decir, ¿qué factores? Pues nosotros lo que vamos a ver es, venga, tenemos un conflicto, ¿vale? Evaluamos el riesgo e identificamos que hay carga de trabajo elevada. Oye, pues en una situación de carga elevada puede ser que si yo tengo mucho trabajo y tú tienes poco, pues resulta que ya que yo estoy hasta arriba, pues puede aparecer el conflicto por ahí. También puede aparecer si mi jefe no me deja participar, o si tiene una supervisión excesiva, o si es autocrático, o también si no tenemos definido, si tenemos esa ambigüedad de rol, no tenemos claro cuáles son nuestras funciones y por lo tanto yo creo que no es mi función, que es la tuya y al final tengo conflicto. Si las relaciones no son buenas, es decir, es verdad que yo lo que voy a hacer es identificar los factores de riesgo que hay en ese servicio, en ese departamento, y en el momento de evaluarlo puede ser que si ponemos medidas concretas sobre esos factores mejoremos el conflicto, ¿vale? Pero puede ser probabilidad de sufrir un daño, no que ese conflicto sea procedente de esas medidas que nosotros hemos evaluado. Pero bueno, a veces nos dicen, bueno, habrá que evaluar el acoso. Y digo yo, acoso. ¿Cómo vamos a evaluar el acoso? Mira, si tuviéramos que evaluar el acoso, lo que ocurriría sería esto que ves aquí. En todas las empresas donde haya más de un trabajador hay riesgo significativo de acoso, porque en el momento que 2 personas, es fácil que haya conflicto. Y es fácil que pueda ocurrir, es decir, probabilidad altísima. Cuando hay más de un trabajador hay riesgo. Pero además es el más antilaboral de los conflictos de la empresa. Es decir, es consciente, deliberado. Y pongo aquí la comparación con caída de altura de un andamio. Es decir, en este caso el acoso es como si dos trabajadores que están en un andamio, uno de ellos está continuamente quitándote el arnés y la barandilla de seguridad para que se caiga. Es decir, ¿cómo evaluamos ese carácter deliberado y consciente? Y luego lo mismo que he dicho antes, es decir, tenemos que ver la probabilidad de que se produzca, no que la queja obedece a una situación real. Es decir, yo cuando evalúo el ruido, evaluamos la exposición de esa persona, de la exposición que hay de ruido en ese puesto de trabajo. Y vemos la probabilidad de que con ese nivel de ruido yo tenga una sordera profesional. Pero no hago lo contrario. Yo no le hago una audiometría al trabajador y con esa audiometría digo, tiene un problema de sordera y la sordera viene provocada por este problema de ruido. Pues igual aquí, ¿vale? No lo hacemos al contrario. Como siempre, lo que hacemos es evaluación y probabilidad. ¿Y qué vemos? Factores que pueden hacer que aparezca el conflicto: organización, deficiente organización, unas relaciones interpersonales, una pobreza en el manejo y resolución de conflictos, es decir, no sabemos cómo hacerlo. Pero ¿qué ocurre ahora? Ser como un marco general, ¿vale? Digamos que yo he dividido la presentación como en 3 partes. Una es que, bueno, pues más o menos lo que he comentado, ¿no? Cuáles son nuestras funciones y qué es lo que llega. Y ahora, ¿qué ocurre en las universidades? Y finalmente, ¿qué hacemos? Bueno, mi experiencia en la Universidad de Jaén, ¿vale? ¿Qué ocurre en las universidades? Bueno, pues esto es lo que me comentan otros compañeros de las universidades, por lo tanto entiendo que no es solamente mío. Y además, bueno, pues que se hizo un informe de Cruz Sostenibilidad en mayo de 2023, que fue el informe del diagnóstico de la gestión de riesgos psicosociales en la Universidad Española. En ese informe ya salió esto, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué vías tengo dentro de la empresa y qué vías tengo fuera? Es decir, con un conflicto, ¿qué se hace? Primero, hay una actuación preventiva de obligado cumplimiento. Evaluación psicosocial, eso nadie lo duda. Hay que hacer evaluación psicosocial dentro de las universidades. Nuestra otra función es procedimiento limitado a cuadros graves. Es decir, pues la mayoría de nosotros están en procedimientos de acoso laboral o algunos en procedimientos de acoso sexual también. Pero luego tenemos una parte que es actuaciones concretas sobre las personas implicadas en el conflicto, ¿vale? Y ahí cada universidad lo hace de una forma distinta, en cada universidad va a un sitio distinto, en cada universidad se hace de un cauce distinto y no es nuestra función. Actuar sobre las personas implicadas en el conflicto no es nuestra función. ¿Y qué ocurre? Que se están judicializando los casos, que están llegando a juzgados, muchísimos casos porque no se han sabido o no se han querido o no se han sabido resolver en la empresa. Y tenemos informes que dicen que ya no hay tantos casos de acoso, es decir, si haces un estudio de las sentencias con conflictos que llegan a los juzgados, lo que están llegando es conflictos, no están llegando casos de acoso.
están vestidos por acoso, o sea, se dice que son acoso, pero finalmente son conflictos y es porque realmente esos conflictos no se han abordado de forma eficaz dentro de las instituciones. ¿Qué se hace dentro de las universidades? Bueno, pues todas las universidades entiendo que tienen un código ético y tienen protocolos de gestión preventiva. ¿Cuáles son esos protocolos? Pues el de acoso laboral, el de acoso sexual, bueno, algunos tienen de gestión psicosocial, ¿vale? Pero sobre todo acoso laboral, acoso sexual, y con dos objetivos, ¿no? Disuadir a cualquier persona de iniciar conducta y detectar los conflictos antes de que se cronifiquen. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? El informe diagnóstico de la gestión de riesgos psicosociales, bueno, como ha comentado antes María Dolores, yo llevo en el grupo de psicosociología desde que se inició. Ahora mismo la coordinadora del proyecto es Ana, pero en 2023 se hizo este estudio y sí quería, pues, por lo menos poneros 2 o 3 cositas de qué se sacó de aquel estudio. Y lo primero es, ¿hemos hecho los deberes? ¿Los procedimientos están hechos? Pues sí. En aquel momento prácticamente todas las universidades tenían procedimientos de acoso laboral y acoso sexual. En acoso laboral estábamos en un 93% y en acoso sexual en un 95%. Es decir, realmente sí se han hecho procedimientos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué proponíamos? ¿Qué proponíamos dentro de ese informe? Centrar la atención a la empresa, acordaros del gráfico que he dicho, judicial o dentro de empresa, dejar de actuar solo en prácticas puntuales y actuar a través de un proceso que sea integral y preventivo, un proceso gradual de escalamiento del conflicto. Que cada trabajador de la universidad, tanto si es PTG como si es PDI, sepa exactamente dónde ir, dónde acudir y qué hacer. ¿Vale? ¿Qué otra cosa salía de conclusión en aquel estudio? Que los servicios de prevención de riesgos laborales participan en los procedimientos. En el de acoso laboral, por ejemplo, que es el que he puesto el gráfico, participan en un 53%. Esto puede ser mucho o poco, pero esto a mí, por ejemplo, en aquel momento me hizo ver que yo no tenía por qué estar en el procedimiento de acoso laboral, que no sé por qué hemos asumido que todos tenemos que estar en el procedimiento y que tenemos que ser los, ¿cómo se llama? Director, no, presidente, ¿no? Los presidentes de las comisiones, que tenemos que ser los que hacemos los informes, que tenemos que ser los que gestionamos el procedimiento. Un 53% de los servicios de prevención hacen esas cosas. Nuestra función es elaboración. ¿Pero en qué más trabajamos? Pues estamos a veces como mediadores, que nadie dijo que la función de un técnico de prevención era mediación, como asesores técnicos, como miembros de las comisiones evaluadoras o investigadoras. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué proponíamos en aquel estudio? Tener en cuenta el papel y las funciones que tenemos como técnico en prevención y que realmente lo que deberíamos de hacer es intervención primaria, que es nuestra función y nuestra tarea y que muchas veces no podemos hacer porque estamos todo el día metidos con el tema de los conflictos. ¿Qué están haciendo las universidades también? Pues la mediación. Se está imponiendo como herramienta indispensable en la gestión de conflictos, de riesgos psicosociales. Proponíamos fomentar la utilización preferente de modalidades alternativas de resolución de conflictos, adecuar los procedimientos que había en las universidades a esta fase de mediación y fomentar la formación de mando intermedio. ¿Y qué más tendríamos que hacer en las universidades? Formación. Formación a 3 niveles. Formación básica a todos los trabajadores. Es decir, todos los trabajadores deberían conocer acoso, violencia, la gestión de conflictos interpersonales, la política que tiene la empresa o la universidad en esta materia, el código ético de la universidad y el procedimiento de gestión preventiva. Pero no solamente a los trabajadores en general, sino también formación especializada. ¿A quién? A los profesionales que gestionan los procedimientos. Que los profesionales que están gestionando el procedimiento de gestión de tanto el de acoso laboral como el de acoso laboral, 1, 2, 3, acoso laboral como acoso sexual, deberían tener una formación especializada. Y no solamente los que lo gestionan, las comisiones. Las comisiones que están en el procedimiento de acoso laboral y acoso sexual tendrían que tener conocimiento. Y formación avanzada a mandos. Y a mandos no estamos hablando, cuando digo mediación, no me refiero a que sean expertos en mediación. Es que cuando hay un conflicto, yo muchas veces cuando me llega la gente con un conflicto le digo, pero ¿la persona con la que tiene el problema lo sabe? Porque muchas veces ni siquiera la persona que identifica como la persona con la que tiene el conflicto conoce que hay un conflicto. Lo mínimo que tienes que hacer es hablar con esa persona y contarle, oye, esto me ha sentado mal y esto me está generando una situación. Es decir, primero a la persona.
y después a tu superior. Y si eso es así, tanto esa persona superior como el de encima y el de encima y el de encima y el de encima tendrían que tener formación en cómo gestionar los conflictos y cómo mediar. ¿Qué está pasando? Esto es lo que decía Ana, que ya lo comentó, dijo, seguramente Eva también lo diga. Pues lo que está ocurriendo es que cuando alguien tiene un conflicto, no mira o no sabe a dónde, o directamente coge y yo le digo coloquialmente, escupe, ¿vale? Entonces dice, yo tengo esta solicitud que yo he hecho y se la voy a mandar a la misma vez, del mismo día y a la misma hora, ¿a quién? Al servicio de prevención, al vicerrector de profesorado, porque entiendo que me tiene que atender este tema, al vicerrectorado de investigación, porque entiendo que también afecta a mi actividad investigadora, al defensor universitario, a inspección de servicio, porque no sé cuál de ellos dos es el que se encarga, a asesoría jurídica, a secretaría general, y mandan un mismo escrito a un montón de canales. No solamente los canales, sino las vías. ¿Y de qué forma? Pues a uno se lo manda por correo electrónico, a otros por sede electrónica, a otros le entra por otra vía. Y resulta que cada uno, pensando que solamente le llegaba a ellos, se pone a trabajar en el caso y a intentar dar una respuesta, y esa persona al final tiene varias respuestas con respuestas totalmente contradictorias. Yo cada vez que me llega algo empiezo a llamar por teléfono a todas las vías que entiendo que pueden llegar, y lo primero me dirijo a sede electrónica y le digo, ¿a cuántos sitios ha llegado por sede electrónica? Y lo primero que hago es ir e informarme, pero yo no tengo que hacer eso. Quiero decir que lo hago, pero no tengo que hacerlo. Pero es verdad que hay una falta de coordinación entre los distintos canales y que no sabemos por dónde ha llegado, no sabemos a quién y no sabemos si ya alguien ha resuelto. Es decir, no solamente que a la misma vez, sino que puede ser que cuando a mí me ha llegado ya ha dado 3 vueltas por la universidad y ya ha tenido 4 respuestas por sitios distintos, con lo cual es interesante saber de dónde, o sea, en qué momento estamos en ese conflicto. ¿Esto qué hace? Porque se producen solapamientos, duplicidades y posibles respuestas distintas e inseguridad. ¿Por qué canales? Pues mira, nos llegan por todo esto. Nos puede llegar a prevención, a unidad de igualdad, inspección de servicios, comités de ética, unidades de mediación, unidad de diversidad, servicios jurídicos, secretaría general, defensor universitario. Y ahora últimamente tenemos las comisiones de convivencia. Mirar, yo estoy, en cada universidad funciona de una forma distinta y cada universidad tiene su propia regulación, y en cada universidad la comisión de convivencia la forman personas variopintas. Antes del verano estuve en las reuniones de comisiones de convivencia, hubo una reunión en Almería. Y lo curioso de esto fue que yo en principio iba un poco reacia porque yo estoy en la comisión de convivencia como con voz pero sin voto, ¿vale? Como asesor o como, no sé, sí, con voz pero sin voto. Y cuando fui allí, resulta que allí hacían terapia como hacemos nosotros aquí. Es decir, lo mismo que me pasa a mí, en universidades distintas lo llevan personas distintas. Y de repente resulta que me encontré hablando con Secretaría General, que hace lo mismo que hago yo en conflicto, con asesoría jurídica, que hace lo mismo que hago yo en conflicto, con inspección con defensor universitario, que hace lo mismo que hago yo en conflicto. Es decir, en cada universidad pues hay una persona a la que la gente va, no sé por qué, porque no está puesto en ningún sitio, porque digo yo que sea cada persona que lo atiende o que lo escucha o no sé qué, que todo el mundo deriva y que tiene el mismo problema que nosotros. Múltiples canales, llega por distintos sitios, falta de coordinación, yo no soy no es mi función. Es decir, eso que no me pasaba igual y yo decía, fíjate, pues no somos los únicos que estamos así, sino que el tema de los conflictos es un tema que alguien tiene que cogerlo, agarrarlo y de una vez por todas decir esto, quién se encarga, quién lo hace y cómo tienen que ser esos canales. ¿Por dónde llega? Por 20.000 sitios también. Nos puede llegar por correo electrónico, por sede electrónica, por buzón de quejas, por buzón de denuncias, por buzones específicos que tengamos nosotros en nuestro procedimiento o por un buzón único, ¿vale? El caso es que esto ahora mismo está desbordado y sin rienda. Al menos esa es mi impresión. ¿Qué se hace en la universidad? Pues intentar salir como podemos de todo esto, ¿vale? En formación, por ejemplo, llevamos muchos años haciendo formación psicosocial y formación en conflictos. Y es lo que os digo, cuanta más formación hacemos en conflictos, más me llegan conflictos y más me llegan jefes diciendo no sé qué hacer con los conflictos.
Y yo cuando los jefes me dicen no sé qué hacer con los conflictos, no tengo ni idea, no tengo herramientas, le digo, tú eres de contabilidad, ¿sabes hacer contabilidad analítica? Pues no sabía en un principio. ¿Y qué hiciste? ¿Te formaste? ¿Por qué nunca demandáis formación en gestión de conflictos? ¿Por qué nunca la demandáis? Es decir, es otra de las tareas que realizáis. Pues igual que aprendéis a hacer otras tareas, tenéis que aprender a mediar, tenéis que aprender a gestionar conflictos, porque es una de las tareas que tenéis ahí. Eh, y cada vez, yo en todos los cursos cada vez soy más clara y llego y digo, perdonad, yo vengo a romper, a decir, no vengo a daros la varita mágica de esto, lo vamos a solucionar así, vengo a deciros que yo no soy la que gestiona los conflictos y por favor cuando tengáis un conflicto no vengáis a mí, que vamos a decir a dónde tenéis que acudir, pero al final todo el mundo viene a mí. Bueno, a mí, a 20.000 sitios más. ¿Qué formación hacemos? Pues como la divido como en tres apartados. Hacemos formación de gestión de conflictos en atención al usuario, a todas aquellas personas que están de cara al usuario, que son bastantes, no porque tratemos bien al usuario, sino al revés, porque cuando nos tratan mal los usuarios a nosotros, cómo nos afecta, ¿no? Es decir, cómo tenemos que hacer para que esa gestión de ese conflicto con usuarios no nos afecte. Y luego tenemos 2 cursos que se dividen en 2 cada uno, digamos que esos 4 que veis ahí, digamos que son, uno es gestión emocional y comunicación efectiva para superar conflictos y guía para el análisis y gestión eficaz de conflictos. Esto es para todos los trabajadores de la universidad. Cómo yo gestiono o tengo que gestionar ese pequeño conflicto que ha aparecido entre mi compañero y yo, o entre mi jefe y yo, y cómo lo gestiono tanto desde el punto de vista de a dónde voy, dónde acudo, qué hago, cómo lo hago, sino también desde el punto de vista emocional. Y luego tenemos otros 2 que son para los jefes. Y aquí diferenciamos entre equipo de gobierno, rector, vicerrector, vicerrectores, directores de secretariado, decanos, directores de centro, directores de departamento. Hacemos uno y otro para jefes de servicio, y, es decir, uno para PTGAS, otro para PDI y luego para Consejo de Gobierno. Aquí también lo dividimos en 2. Uno es liderazgo, porque tienen que ser conscientes de que son jefes, de que son líderes y de que en ese papel una de las funciones es gestionar el conflicto. Y ya después le explicamos pues cómo se tiene que gestionar ese conflicto en su ámbito de responsabilidad. Y después tenemos un curso general de mindfulness y atención plena, ¿vale? Que lo hacemos pues todos los años. Estos cursos llevamos haciéndolos seguidos todos los años, pues quizás 5 años, ¿vale? Pues ya digo, cada vez más gente viene a contarme sus problemas. ¿Qué tenemos? Código ético, no tenemos uno, y no sé el resto de universidades, pero nosotros tenemos 4 códigos éticos, uno del buen gobierno, otro para el PDI, otro para el PTGAS y otro para el alumnado, que me pareció bastante curioso, pero bueno, al final acaba pues con respetar en todo momento los derechos y dignidad de la persona en el trato a cualquier integrante de la comunidad universitaria y de fuera de ella, rechazando comportamientos como el acoso y el maltrato. ¿Qué procedimientos tenemos? Pues tenemos 2 procedimientos que los 2 estamos ahora mismo en proceso de revisión. El mío, yo le llamo el mío, este es el de acoso laboral, se hizo el primero en 2004, se actualizó en 2013 y por supuesto hace muchos años de la última actualización y necesita una profunda actualización. Y cuando tenemos procedimientos de acoso en vigor, pues estamos durante todo el proceso diciendo, joder, no lo hemos cambiado, y sufriendo ese procedimiento que no hemos terminado de actualizar. Este lo gestiona el Servicio de Prevención. Eso quiere decir que cuando una persona entiende que está en una situación de acoso laboral, viene a mí directamente. Y otra de las cosas que viene mal en ese procedimiento que queremos cambiar, bueno, yo quiero cambiar 2 cosas. Primero, que no venga a mí, ¿vale? La segunda parte es que tenemos 5 días para decidir si se inicia o no se inicia, y en nuestro caso, la persona que hace eso soy yo, ¿vale? Después sí tenemos una comisión, pero tenemos una primera fase donde la decisión la toma el Servicio de Prevención. Bueno, pues que tenemos que actualizarlo y estamos en ello. Y luego tenemos el procedimiento de acoso sexual que se aprobó en 2013, que se actualizó en 2021 y que también está ahora mismo en proceso de revisión. Yo lo que voy a intentar es que tanto uno como otro lo gestione la unidad de igualdad, ¿vale? Vamos a ver si lo consigo. Bueno, es deciros cómo funciona el mío, pues bueno, como cualquier otro, quiero decir, esto no quiero centrarme. 5 días,
tenemos para decidir si continuamos con la tramitación, si interviene un mediador o si se tramita el caso. Si en la mediación tenemos un plazo de 15 días. Si al final se decide que no hace falta mediación, se decide echar hacia adelante el procedimiento, tenemos 5 días para convocar la comisión. En nuestro caso, la comisión, en función de que sea PDI o PTGAS, si es PDI, los componentes de la comisión son la vicerrectora de PDI, un representante de los trabajadores del PDI, un asesor externo y yo. Y si es PTGAS, sería el gerente, un representante de los trabajadores por parte del PTGAS, un asesor externo y yo, ¿vale? Esa sería la convocatoria de la comisión. Y luego tenemos un plazo de 30 días para resolver desde que se inicia el procedimiento, pudiendo ser prorrogable por otros 30 días. Tenemos 60 días. Yo he comentado en esta reunión con algunos compañeros que tienen hasta 6 meses, ¿vale? Yo no sé si 6 meses es mucho, pero si os digo que 30 días es poco, en función de todo lo que tenemos y del trabajo que realizamos habitualmente, porque este es un trabajo extra. Entonces, es poco. Y en el último que hemos terminado, que lo terminé el día antes de venir y por eso la presentación la hice en el tren para venir, pues han sido 2 solicitudes de procedimiento de acoso laboral que las juntamos y que el informe, por el día antes de venir, a última hora estaba mandando por registro todos los resultados, o sea, el informe final que se mandaba a las dos solicitantes, 2 destinatarios y al rector, ¿vale? Pero ampliando el plazo a 60 días. En 30 días no pudimos y tuvimos que ampliarlo a 60 y el plazo cumplía mañana, con lo cual había que hacerlo antes de venirnos sí o sí. Este es el mismo gráfico que he puesto antes, es decir, que ¿por qué he puesto este? Porque ¿qué hacemos en la aguja? Pues mirad, hay mucha gente que se va aquí, pero hay mucha gente que lo que hace es que primero se viene aquí para después irse aquí, ¿vale? Entonces, cuando nos llega aquí, como este último caso, el que tenemos ahora mismo, yo tengo clarísimo que vamos a juzgar, sí, lo tengo más claro que el agua, porque la solicitud primera eran 30 folios con 21 anexos de uno de los solicitantes, pero entre medias hemos tenido no sé cuántas, pero cerca de 20 ampliaciones de documentación y en una de ellas eran otro informe de otros 20, 30 folios con 98 anexos, ¿vale? Totalmente escrito para ir a juzgado y daba igual lo que hiciéramos. Es decir, durante todo el proceso hemos tenido continuas interrupciones para paralizarlo. Es decir, nos han pedido todo lo que se puede pedir. Acceso al expediente, personación de abogado, cambio de despacho, o sea, medidas cautelares. Me faltan cosas, o sea, no sé, recusación de uno de los miembros de la comisión, es decir, todo lo que hacía que no pudiésemos ponernos a investigar porque teníamos que estar en otro montón de cosas y al final lo que sacaba de esto es, alguien quiere solucionar este conflicto, lo único que quieren es ver en qué momento fallamos en algo para poder después decir que por defecto de forma no se ha hecho bien el procedimiento. Ese es el problema que estamos viendo ahora, que la gente no viene, porque yo soy de prevención, y soy muy de prevención, es decir, yo soy muy de voy a intentar ver si esto lo podemos solucionar. Entonces, cuando tú llegas ya sabes que no van a intentar solucionarlo, sino lo que quieren es tener ese papel, que les diga después en el juicio que esto se ha hecho mal, pues es un poco como estoy intentando arreglar algo que sé que esto no lo va a arreglar nadie, porque nadie quiere arreglarlo además. ¿Qué se hace ante un conflicto? Porque claro, estamos diciendo que tenemos evaluación de riesgos psicosociales que no ha entrado porque ha entrado en la LEN. Otra opción es acoso laboral, pero luego tenemos esto, y que a nosotros nos llega la gente con conflictos, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Contarle bueno, esto también está puesto en el procedimiento de convivencia, qué tienen que hacer, cuáles son los pasos a seguir en caso de que tengan un conflicto, o un conflicto de convivencia. Se le dice que primero vayan al responsable de centro, departamento, instituto universitario, grupo, proyecto de investigación, unidad de servicio administrativo. Mira, en este caso, por ejemplo, de arriba, recuerdo un IP principal que me llega muy asustado, muy preocupado, porque resulta que se había quejado uno de sus investigadores, o de los que estaban con él, de quejas con otro compañero, pero siempre pensó que eso lo solucionaban entre ellos y ya está. Entonces le llegaba de vez en cuando como jefe, como IP principal, le llegaba. Y claro, nunca estuvo hasta que de repente un día le dice que está de baja
que estoy de baja, pero que esto es culpa tuya porque no has hecho nada en este tiempo. Y entonces cuando se asusta. Primero porque no era consciente de que era jefe, porque un IP principal no es consciente de que yo tengo, no sé, no es como, ¿no? Tú eres vicerrector, pues tienes, pero un IP principal, ¿y esto cómo? Y me dice que me acusa a mí, que no he hecho nada, ¿esto qué hago? Y el que le dije, bueno, pero ¿de verdad está pasando lo que dicen ellos? Es decir, eso que dice de que este le ha dicho tal, ¿es verdad? Ah, pues no lo sé, pues primero investiga. Y cuando investigó y vio que era verdad, dice, me volvió a llamar, ¿y ahora qué hago? Digo, mira, si quieres nos vamos a tomar un café. Y yo te lo cuento como un compañero tuyo más, pero esta no es mi función contarte cómo tienes que hacer, pero ¿qué tienes que hacer? Ponerte los pantalones. Quiero decirle, oye, me he enterado que esto es así y esto no se puede volver a repetir. Y si se vuelve a repetir, que sepas que te voy a tomar las acciones que estime convenientes. Pero eso lo hizo un técnico de prevención. No, digo, yo te lo puedo decir como compañero, pero como sentido común. Ese sentido común que falta en este tema de conflictos, ¿no? Bueno, pues la persona primero tiene que ir a su jefe, después al Servicio de Prevención a la Unidad de Igualdad, para prestar asesoramiento en este caso y si procede para activar los protocolos, es decir, si alguien considera que está siendo víctima o bien de acoso laboral, viene a nosotros, si es de acoso sexual a la Unidad de Igualdad. A Inspección General de Servicios, pero bueno, Inspección General lo que interviene en aquellas situaciones que supongan falta, incoa el expediente disciplinario, instruye expediente informativo y disciplinario a defensor universitario, que vela por el respeto de derechos y libertades. Y aquí, bueno, aquí, esto se está grabando, ¿no? Aquí yo tengo un defensor universitario ahora que sí, pero yo tuve un defensor universitario donde como velaba por el respeto de los derechos y libertades, pues cualquier cosa que alguien tuviera alguna queja de prevención, iba al defensor y se metía a saco, hasta el fondo. Entonces estaba continuamente continuamente entrando en el fondo de cada uno de los temas de prevención de riesgos laborales. Y luego tenemos las comisiones de convivencia, con lo cual toda la comisión de convivencia es un órgano del colegiado que tiene por finalidad velar por la convivencia pacífica. Y ya por último, esta es la última, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Concretamente, no qué hace la universidad, ¿qué hago yo? Cuando llega una persona y viene y me dice, Eva, quiero hablar contigo porque tengo un problema aquí, yo lo escucho, espero a que me diga, me informe, me cuente, ¿vale? Me cuenta por lo que le está pasando, tal, todo eso. Y yo al final lo que hago es siempre lo mismo. Decirle, esto es una reunión de asesoramiento. Esta reunión, si tú quieres que hagamos funciones, ha asistido, y si no quieres que hagamos nada, no asistió nunca. Mis competencias son, ahora mismo he tenido esta reunión contigo, te estoy asesorando para decirte qué puedes hacer. Y te cuento primero a tu jefe, bueno, eso que habéis visto, ¿vale? Pero yo desde prevención, ¿qué te puedo ayudar? Yo solo te puedo ayudar en dos aspectos. Evaluación de riesgos psicosociales y procedimiento en caso de acoso laboral. Con lo cual, ahora mismo simplemente por haber venido a la entrevista, o sea, por haber venido y estar hablando, yo esto lo reflejo como indicador psicosocial, como una queja, para la priorización de evaluación psicosocial que haremos el año que viene, ¿no? Cuando se reúna la comisión, que nosotros tenemos una comisión de psicosociales, que decide todos los años qué evaluación psicosocial vamos a hacer. Entonces ya es un indicador psicosocial simplemente por haber venido aquí y luego te informo el procedimiento de acoso laboral o de mediación por si quieres ponerlo. Esas son las dos únicas cosas que puedo ofrecerte desde aquí y esta reunión es de asesoramiento, por lo tanto no queda reflejada. Lo digo, y esto se lo digo cada vez a más personas, porque Inspección de Servicios posteriormente me han llamado a veces para un caso de los que hemos visto y me dicen, pero ¿tienes conocimiento de que ha habido un conflicto tal? Formalmente no tengo conocimiento de nada. He tenido reuniones de asesoramiento en el que de un departamento, por ejemplo, en un departamento me han llegado 1, 2, 3, 4, 5, 7 personas distintas para reunirse conmigo para ver si iniciaban un procedimiento de acoso. O sea, una parte, la otra parte, ¿no? Es decir, yo me enfado con Ana
y primero voy yo, y luego viene Ana, y luego viene el otro, y luego vienen todos querían abrir el procedimiento de acoso, ¿vale? Si a mí de aquí 5 años me dice alguien, oye, en este departamento te ha llegado procedimiento, o sea, te han pedido procedimiento de acoso. No, yo he tenido varias reuniones de asesoramiento con varias personas de ese departamento, pero en ningún momento formalmente me han pedido esa reunión de empezar o activar el procedimiento de acoso laboral, ¿vale? Bueno, pues solamente, bueno, eso era lo que quería contaros. Muchas gracias y bueno, y ahora ya llegamos a la parte de preguntas.